Imagina que en este momento entra arena en tus ojos. Sientes esa molestia insoportable, ese ardor que te obliga a cerrar los párpados con fuerza. Tu cerebro dispara una señal automática, un reflejo que has tenido desde que naciste: parpadear. Y en medio segundo, tus párpados barren la superficie del ojo, arrastran la arena con las lágrimas, y el alivio llega casi instantáneamente. Ahora imagina esto. Tu cerebro da la orden de parpadear. Los músculos reciben el mensaje, pero tus párpados no se mueven, ni un milímetro. La arena se queda ahí, raspando tu córnea como papel de lija sobre cristal. Y seguirá ahí, cada minuto, cada hora, cada día que te quede de vida. No puedes huir de esa sensación. No puedes cerrar los ojos para descansar de ella, porque tus ojos ya no cierran. Nunca más. Esto no es una pesadilla. Esto es lagoftalmos. La condena silenciosa de miles de personas en la Edad Media que sufrieron lepra. Y esta es la historia de uno de ellos. Un hombre al que llamaremos Thomas. Un vigía cuya vida dependía de su vista aguda y de sus ojos despiertos, hasta que sus ojos se quedaron despiertos para siempre. Y eso lo destruyó desde adentro. Thomas vivía en una torre de vigilancia en las afueras de una aldea inglesa a principios del siglo XIV. Su trabajo era simple pero vital: observar el horizonte durante horas, detectar bandidos, invasores, cualquier amenaza que se acercara. Para un vigía, la vista lo es todo, y Thomas tenía una vista extraordinaria. Podía distinguir el movimiento de un ciervo a más de 1 kilómetro de distancia. Podía leer las expresiones en el rostro de un jinete antes de que nadie más lo viera. Pero hace unos meses, Thomas empezó a notar algo extraño. Cuando el viento soplaba fuerte desde el norte, sentía una molestia en los ojos que antes no tenía, como si el aire le raspara la superficie de forma diferente. Al principio pensó que era cansancio. Llevaba años en esa torre, expuesto al sol, al polvo, al frío. Era normal que los ojos se resintieran con el tiempo. Luego llegó otro síntoma. Una mañana, mientras se afeitaba con su navaja de hierro, se pasó la mano por la mejilla derecha y sintió algo inquietante. Nada. No sentía el roce de sus propios dedos contra su piel. Era como si esa parte de su rostro perteneciera a otra persona. Se pellizcó más fuerte. Nada. Miró su reflejo en un cuenco de agua. Su cara seguía ahí, intacta, pero había perdido la sensación. Lo que Thomas no sabía es que dentro de su cuerpo, una bacteria llamada Mycobacterium leprae llevaba años avanzando en silencio. Esta bacteria no ataca la piel primero, como muchos creen. Ataca algo mucho más profundo y siniestro: los nervios periféricos. Específicamente, invade las células de Schwann, esas células que envuelven y protegen las fibras nerviosas como un aislante eléctrico. Cuando el Mycobacterium leprae destruye esas células, los nervios quedan expuestos, se inflaman y finalmente mueren. Y uno de los primeros nervios en morir es el nervio facial, el séptimo par craneal, el nervio que controla todos los músculos de tu cara, incluidos los que te permiten cerrar los párpados. Thomas aún no lo sabía, pero su rostro estaba perdiendo la capacidad de moverse. Y sus ojos estaban perdiendo la capacidad de protegerse. Cuando intentaba cerrar los párpados completamente, especialmente al dormir, una pequeña rendija quedaba abierta. Apenas 2 o 3 milímetros, pero suficiente. Suficiente para que sus ojos empezaran a secarse mientras dormía. Suficiente para que el polvo del aire entrara sin ninguna defensa. Suficiente para que comenzara una tortura que lo acompañaría hasta su último día. La primera noche que Thomas notó algo realmente mal fue en pleno invierno. Había terminado su turno en la torre y bajó a su pequeña habitación en la base. Encendió una vela para calentarse las manos, comió un poco de pan duro con queso y se tumbó en su jergón de paja. Apagó la vela con un soplido. La oscuridad llegó, o eso creyó. Cerró los ojos, o al menos intentó cerrarlos. Pero algo no estaba bien. Podía ver un resplandor tenue,
como si hubiera una rendija en una cortina. La luz de la luna entraba por la pequeña ventana de su habitación y se colaba directamente en su campo visual. Thomas abrió los ojos. Los cerró de nuevo con más fuerza. Pero no había diferencia. La luz seguía ahí, tenue, persistente, molesta. Se dio la vuelta, se cubrió la cara con el brazo, pero la sensación no desaparecía. Era como si sus párpados se hubieran convertido en pergamino fino, incapaces de bloquear completamente la luz. Y con esa luz vino algo peor, la sequedad. Normalmente, cuando cierras los ojos al dormir, tus párpados distribuyen una fina capa de lágrimas sobre la superficie del ojo, manteniéndolo húmedo y protegido durante toda la noche. Pero si tus párpados no cierran completamente, esa capa se evapora, y la superficie del ojo queda expuesta al aire durante horas. Thomas no pudo dormir esa noche. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, una sensación ardiente lo despertaba. Era como si alguien le estuviera soplando aire caliente directamente en los ojos. Una quemazón constante, pulsante, que no desaparecía sin importar cuántas veces intentara frotarse los ojos con las manos. Al amanecer, tenía los ojos rojos e hinchados. La luz del sol, que antes era su herramienta de trabajo, ahora era una tortura. Esto es lo que los médicos modernos llaman queratitis por exposición. Cuando la córnea, esa capa transparente que cubre la parte frontal del ojo, no recibe la humedad constante que necesita, empieza a inflamarse. Las células de la superficie comienzan a morir, y con cada hora que pasa sin protección, el daño se vuelve más profundo. Pero en el siglo XIV, Thomas no sabía nada de esto. Solo sabía que sus ojos ardían como si hubiera estado mirando directamente al sol durante horas. Y que no importaba cuánto intentara cerrarlos, el ardor nunca desaparecía. La segunda noche fue peor. La tercera, insoportable. Thomas empezó a temer la llegada del atardecer, porque sabía que cuando se tumbara en su jergón, la tortura comenzaría de nuevo. Esa luz tenue que se colaba a través de sus párpados entreabiertos, ese ardor que crecía con cada hora, esa sensación de que algo invisible estaba raspando sus ojos desde adentro. Y no había escape. No había posición en la que pudiera acostarse que hiciera que el dolor desapareciera. La oscuridad, ese refugio sagrado que todos buscamos al final del día, se había convertido en una ilusión. Para Thomas, la noche ya no existía. Solo había luz perpetua y dolor perpetuo. Y entonces llegó el día en que Thomas se miró en el cuenco de agua y vio algo que lo heló por dentro. Una pequeña mancha blanca en la esquina de su ojo derecho. Parecía una nube diminuta flotando sobre la superficie. La tocó con el dedo, pensando que era suciedad, pero no se movió. Estaba dentro de su ojo, y no tenía idea de que esa mancha blanca era solo el comienzo. Thomas bajó a la aldea buscando ayuda. Fue al físico local, un hombre mayor que trataba heridas, fiebres y dolores con hierbas y sangrías. El físico examinó sus ojos con una vela, le hizo abrir y cerrar los párpados varias veces y luego frunció el ceño. Le pidió que extendiera las manos. Thomas obedeció. El físico presionó la piel de sus dedos con un alfiler. Thomas no sintió nada. Luego le tocó la frente. Nada. Le pellizcó el lóbulo de la oreja. Nada. El físico retrocedió un paso. Y entonces pronunció la palabra que Thomas había temido toda su vida, aunque nunca pensó que le tocaría a él. Lepra. En la Edad Media, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Los leprosos eran considerados muertos en vida, castigados por Dios por pecados ocultos. Y el destino de un leproso era brutal y preciso, la separación total de la sociedad. Thomas fue llevado ante el sacerdote de la aldea para someterse a un ritual que pocos conocen hoy, pero que fue común durante siglos, la separatio leprosorum, la misa de separación. Thomas fue obligado a arrodillarse en el cementerio de la iglesia, rodeado de los aldeanos que una vez lo respetaron. El sacerdote leyó pasajes de la Biblia sobre la impureza y la enfermedad.
Luego tomó un puñado de tierra del cementerio, tierra que cubría los huesos de los muertos, y la arrojó sobre la cabeza de Thomas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Con cada puñado de tierra, el sacerdote pronunciaba las palabras que sellaban su destino. Estás muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Luego le entregaron una matraca de madera, un instrumento que debía hacer sonar cada vez que se acercara a otra persona para advertir de su presencia. También le dieron un bastón, una capa con capucha, y le prohibieron tocar cualquier objeto en lugares públicos, beber de fuentes comunes o entrar en iglesias. Thomas ya no era un vigía, ya no era un hombre, era un espectro, un cuerpo ambulante esperando la muerte. Pero lo más cruel de todo es que lo enviaron a vagar por caminos polvorientos, a mendigar en los bordes de los pueblos, a dormir bajo árboles y en graneros abandonados. Y para alguien cuyos ojos ya no podían cerrarse, para alguien cuyos párpados habían perdido la fuerza para proteger su visión, el polvo de esos caminos era una condena peor que cualquier sentencia de muerte. Porque cada partícula de polvo que el viento levantaba y lanzaba contra sus ojos era un grano de arena que raspaba su córnea sin piedad. Y Thomas no podía parpadear para limpiarlo. No podía huir de ello. Solo podía sentirlo, día tras día, hasta que sus ojos empezaran a morir desde afuera hacia adentro. Pasaron meses. Thomas vagó por los caminos del sur de Inglaterra, durmiendo donde podía, comiendo lo que la caridad le permitía. Pero lo peor no era el hambre ni el frío. Lo peor era la constante tortura en sus ojos. Cada mañana despertaba con una costra amarillenta pegada a sus pestañas. Era pus mezclado con sangre seca. Sus ojos estaban infectados de forma crónica. La superficie de su córnea, que una vez fue transparente como cristal, ahora estaba cubierta de pequeñas úlceras. Eran heridas abiertas en la parte frontal de su ojo, causadas por la sequedad constante, por el polvo que entraba sin ninguna defensa, por las bacterias que colonizaban esas heridas y las hacían más profundas cada día. Imagina que tu ojo es una ventana de cristal. Ahora imagina que cada día alguien raspa esa ventana con una lija. Al principio, el daño es superficial, pequeños arañazos que apenas se notan. Pero si nadie limpia esa ventana, si nadie la protege, los arañazos se vuelven grietas. Y las grietas se vuelven agujeros. Eso es lo que le estaba pasando a Thomas. Sus córneas se estaban desintegrando poco a poco. Y con cada capa de tejido que se perdía, su visión se volvía más borrosa, más dolorosa, más fantasmal. Pero lo más terrorífico no es que estuviera perdiendo la vista, es que no perdía la sensación. Muchos leprosos eventualmente pierden la sensibilidad en las partes afectadas por la bacteria. Pero los ojos de Thomas seguían sintiendo. Cada partícula de polvo, cada ráfaga de viento, cada rayo de sol. Era como si sus ojos estuvieran atrapados en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Lo suficientemente vivos para sentir el dolor, lo suficientemente muertos para no sanar nunca. Y entonces llegó el día en que Thomas miró hacia el cielo y no vio azul. Vio una niebla blanca, espesa, opaca, como si estuviera mirando a través de un cristal esmerilado cubierto de grasa. Intentó frotarse los ojos para limpiar lo que creyó que era suciedad, pero la niebla no desapareció, porque no estaba afuera, estaba dentro. Sus córneas ahora estaban tan cicatrizadas, tan llenas de tejido muerto y opaco, que la luz ya no podía atravesarlas correctamente. Los médicos de hoy llaman a esto leucoma, una cicatriz blanca permanente en la córnea que bloquea la visión. Y Thomas tenía leucomas en ambos ojos. Pero lo que más lo aterrorizaba no era la pérdida de la vista, era que el dolor no desaparecía. Seguía sintiendo el ardor, seguía sintiendo la presión, seguía sintiendo como si tuviera clavos invisibles clavados en la parte posterior de sus ojos. Y no había cura, no había alivio. Solo una lenta, inexorable marcha hacia la ceguera total. Una ceguera que no traía oscuridad, solo traía una luz blanca y dolorosa que nunca se apagaba. Thomas empezó a rezar. No rezaba por sanación, ya había perdido la fe en eso. Rezaba por algo más oscuro,
más desesperado. Rezaba para quedarse ciego completamente, para que esa luz blanca finalmente desapareciera, para que sus ojos dejaran de sentir, porque en su mente atormentada, la ceguera total era la única forma de paz que podía imaginar. Era el único final posible para la tortura de la luz perpetua. Pero antes de que esa paz llegara, Thomas tuvo que soportar otra forma de tortura, la tortura de los que intentaban ayudarlo. En su desesperación, Thomas buscó a los pocos físicos y cirujanos que aún estaban dispuestos a tratar a un leproso. La medicina medieval no entendía la lepra, no entendía los nervios, no entendía las bacterias, pero tenían teorías y tenían tratamientos. Tratamientos basados en la teoría de los humores, en la astrología, en la alquimia, y todos ellos eran terribles. El primer tratamiento que le ofrecieron fue la cauterización. El cirujano le explicó que el problema estaba en el exceso de humores fríos y húmedos que se acumulaban en la cabeza y fluían hacia los ojos. La solución era desviar esos humores con calor, un calor extremo. El cirujano calentó una barra de hierro en un brasero hasta que brilló en rojo. Luego, sin ningún tipo de anestesia más allá de un trago de vino aguado, presionó el hierro candente contra la piel detrás de las orejas de Thomas, una vez de cada lado. El sonido del hierro quemando la carne fue acompañado por un olor a pelo y piel chamuscados. Thomas gritó hasta quedar sin voz. Las quemaduras dejaron cicatrices profundas, pero sus ojos no mejoraron. El dolor solo se multiplicó. El segundo tratamiento fue la sangría. Otro físico le dijo que el problema era un exceso de sangre corrupta que presionaba los ojos desde adentro. La solución era liberar esa presión. El físico hizo varios cortes en las venas de las sienes de Thomas con una lanceta afilada. La sangre fluyó en chorros oscuros dentro de un cuenco de cerámica. Thomas perdió casi medio litro de sangre antes de que el físico detuviera el sangrado con paños sucios. Quedó tan débil que no pudo levantarse durante 3 días. Y cuando finalmente pudo, sus ojos seguían ardiendo. Seguían llorosos. Seguían ciegos. El tercer tratamiento fue el más extravagante. Un alquimista que pasaba por la zona le prometió una cura milagrosa: oro potable. Según la tradición alquímica, el oro era el metal más puro y perfecto. Si se consumía en forma líquida, podía purificar el cuerpo desde adentro, expulsar la corrupción de la lepra y restaurar la salud. El alquimista le vendió a Thomas un pequeño frasco de líquido dorado que supuestamente contenía oro disuelto en vinagre y miel. Thomas pagó con las últimas monedas que tenía. Bebió el líquido. Sabía a metal amargo y le quemó la garganta. Esperó. Horas, días, semanas. Nada cambió. Excepto que ahora también tenía dolores de estómago, además del dolor en los ojos. Ninguno de estos tratamientos funcionó, porque ninguno de ellos trataba el problema real. El nervio facial estaba muerto, las córneas estaban destruidas, y no había nada que la medicina del siglo XIV pudiera hacer al respecto. Solo añadían dolor al dolor. Solo prolongaban la agonía. Y Thomas aprendió, de la forma más brutal posible, que a veces la medicina puede ser tan cruel como la enfermedad misma. Han pasado 10 años desde que Thomas escuchó la misa de separación. 10 años desde que le arrojaron tierra de cementerio sobre la cabeza. Ahora es un hombre de poco más de 40 años, pero parece tener 70. Su cara está deformada por la lepra. Su nariz se ha hundido. Sus manos son garras retorcidas. Y sus ojos, esos ojos que una vez fueron tan agudos que podían detectar el movimiento de un ciervo a 1 kilómetro de distancia, ahora son 2 esferas blancas e inertes. Thomas ya no ve. Sus córneas están completamente opacas, cubiertas de tejido cicatricial tan denso que ni un rayo de luz puede atravesarlas. Su nervio óptico, después de años de inflamación crónica, también ha muerto. No hay imágenes, no hay colores, no hay formas. Solo oscuridad. Una oscuridad absoluta. Una oscuridad que Thomas temió durante toda su vida, pero que ahora, en este momento final, es lo único que le trae paz.
Porque por primera vez en una década, el ardor ha desaparecido. Por primera vez en 10 años, sus ojos no sienten el viento, ni el polvo, ni la luz. Han muerto completamente. Ya no son ojos, son solo 2 bolas insensibles en su rostro. Y para Thomas, eso es una bendición. Porque la oscuridad, esa oscuridad que todos tememos, que nos aterroriza en la noche, que nos hace sentir vulnerables, esa oscuridad es lo único que le ha dado descanso. Es lo único que le ha permitido cerrar los ojos, aunque sea en sentido figurado, y dejar de sentir. Thomas murió 2 años después de quedarse ciego. Murió solo, en un granero abandonado, durante una noche de invierno especialmente fría. No hay registro de su nombre real. No hay tumba marcada. No hay familia que lo llorara. Pero su historia no es única. Miles de personas en la Edad Media sufrieron exactamente lo mismo. Hombres, mujeres, niños. Todos ellos condenados por una bacteria que destruía sus nervios, que les robaba la capacidad de cerrar los ojos, que convertía la luz en una tortura y el sueño en una imposibilidad. Y aquí está la lección que Thomas nos deja. Algo que damos por sentado cada segundo de cada día. Algo tan simple, tan automático, que nunca pensamos en ello. Parpadear. Ese pequeño movimiento de tus párpados que ocurre entre 12 y 20 veces por minuto. Ese gesto que distribuye lágrimas sobre tus ojos, que los limpia del polvo, que bloquea la luz cuando necesitas descansar. Ese mecanismo de defensa que tus ojos ejecutan sin que tu cerebro consciente tenga que pensar en ello ni por un segundo. La próxima vez que parpadees, agradécelo, porque es uno de los mecanismos de defensa más infravaluados de tu cuerpo, y sin él, la vida se convierte en una tortura lenta y dolorosa. Una tortura que Thomas y miles como él soportaron sin ninguna esperanza de cura. Una tortura en la que la oscuridad no era el enemigo, era la única salvación posible. Así como Thomas vivió ese tormento en la Edad Medieval, miles de leprosos enfrentaron la misma condena silenciosa, condenados a una luz perpetua que quemaba, a un ardor que nunca descansaba, a una sequedad que convertía cada día en una agonía. Esta no era solo la historia de un hombre, era la historia de una epidemia que destruía desde adentro, que robaba no solo la carne, sino la capacidad misma de cerrar los ojos al sufrimiento. Si este vídeo te hizo sentir aunque sea una fracción del terror que Thomas vivió cada día, si sentiste la sequedad en tus propios ojos mientras escuchabas su historia, entonces ha cumplido su propósito. Porque a veces necesitamos sentir el horror para apreciar lo que tenemos. Déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. ¿Fue la imposibilidad de dormir? ¿Fue la misa de separación? ¿O fue darte cuenta de que algo tan simple como parpadear puede ser la diferencia entre la vida normal y la tortura constante? Si quieres más historias como esta, historias sobre las enfermedades olvidadas de la historia, sobre el sufrimiento médico que nadie te cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dale like a este vídeo si crees que vale la pena compartir este conocimiento oscuro pero necesario. Nos vemos en el próximo documental. Y mientras tanto, parpadea. Y agradece que puedes hacerlo.